Les quiero hablar sobre otros elementos, en este caso de, de los condicionales en Python, en particular de los condicionales el if y else, que son los que combinados con los booleanos le dan mayor potencialidad a a las actividades y problemas que podemos resolver con Python. Entonces, en este curso de Kaggle, en este mes de agosto de 2021, nos dice que los booleanos son más útiles cuando se combinan con declaraciones condicionales, utilizando las palabras clave, los keywords if, elif y else. Las declaraciones condicionales, a menudo denominadas declaraciones if-then, sí, entonces, le permiten controlar qué fragmentos de código se van a ejecutar en función del valor de alguna condición booleana. Entonces, así, no ve que en un programa en Python, todas las líneas de código se deben de ejecutar una a una, de arriba hacia abajo, pero las que podemos omitir para que se ejecuten se puede hacer con ciclos condicionales. Por ejemplo, aquí tenemos esta función inspeccionar inspeccionar, si queremos verlo, llamémosla en español, por ejemplo, inspeccionar. De ahí que miren que recordemos que para definir funciones con la sentencia def, nombre de la función, y vamos a inspeccionar un número X, es decir, ver a ver cómo es él. Entonces, después de los dos puntos viene el bloque sangrado de código. Es el va a inspeccionar, pero miren que no termina en un return. Pero cada línea condicional tiene un print. Entonces, miren que si decimos que en la primera línea de código tenemos si X se compara con el 0 para decir si son iguales, entonces imprima X es 0. Entonces imprima X y luego es 0. X es 0 para poder que como ese mensaje completo. Si queremos lo dejamos en español, es 0. 0. Después, otra condición que puede evaluar, si esta condición booleana no se cumple, entonces evaluará esta otra condición booleana. Entonces, si esta no se cumple, no se ejecuta esta línea. Si esta se cumpliera, se ejecutaría esta. Si esta se cumple, pues entonces se ejecutará la que sigue, print. Y por último, ya termina con else para decir, bueno, y si no se cumple ninguna de las anteriores, pues entonces diga X es unlike anything I've ever seen. Es como, pues X no es ninguna de los vistos anteriormente. Que puede pasar cuando, por ejemplo, aquí que estaba hablando si X es 0, positivo o negativo, si no cumple ninguna de esas es porque, por ejemplo, es un número complejo, con parte imaginaria no nula, puede pasar. Entonces, podemos en Python, bueno, pues poner a correr esta función. Recuerden que no tiene return y decirle inspecciona el 0 a ver. Miren que cuando inspecciona el 0, que nos dice inspect no está definido, bueno, pues porque mi función ya la llamó, ya no inspect, sino inspeccionar. Entonces aquí vamos a ponerla inspeccionar. Inspeccionar y inspeccionar el 0 y nos dice que 0 es 0 o que ese número es efectivamente el 0. De pronto, como va a mostrar el X, es como redundante de ponerlo, pues es mejor, diría yo, que el mensaje es más adecuado. Ahí es el número dado, es 0. El número evaluado es el módulo de la suma, por ejemplo. El número
dado es el 0, si quieren dejarlo así. Y miren que ya con este cambio, tiene como más sentido el mensaje. El número dado es el 0, ya. No tan redundante. Y ahora, pues, si spec se evalúa sobre un positivo, pues entonces dice 5 es positivo. Y si lo evalúo en un negativo, menos 7, pues nos dice menos 7 es negativo. Y si lo evalúo en un número complejo, que en Python lo hacemos como 2j, por ejemplo, o la unidad imaginaria, 1j, que ese es el i, o con el que denotamos la unidad imaginaria, o la raíz de menos 1. Ahí nos dice que como que se quedó como cortico, que hay que hacer. Dice que hay un error de tipo. Trató de hacerlo con el mayor, en el elif x mayor que 0, y dijo que no soportaba números complejos para comparar. Y es porque, bueno, pues él primero mira a ver si ese número es el 0, ve que no, lo compara con la relación mayor que, y esa relación mayor que no es aplicable a los complejos, porque en los complejos no hay un orden como en el sentido de los números reales, no es un conjunto ordenado. Entonces no tiene sentido definirlo así. Bueno, entonces nos dice que hay un error de tipo. Es así conocemos mucho más a Python y vemos, bueno, ¿y por qué nos arroja esos errores? De pronto, entonces, viéndolo así, de pronto, si X fuera un valor booleano, por ejemplo, true, vamos a ver, entonces dice true es positivo. Y es porque Python a true le asigna el 1 y el 1 es un número positivo. Entonces con false, pues esperaríamos que nos diga el 0. Miremoslo entonces. Miremoslo también. Lo bonito de estas explorar y conocer a Python desde esta de metodología de Kaggle. Entonces aquí false. Y mire, el número dado es el 0. Y es porque, claro, a false le asigna el 0. Y así. Entonces vemos como nuestra función, él va a realizar o ejecutar solo la línea de impresión para la que la afirmación booleana sea verdadera. Es algo muy bueno. Y miren, también un ejemplo de una función que no tenga return. Eso también es algo muy curioso, muy interesante. Las palabras if y else se utilizan a menudo en otros lenguajes y su palabra clave más exclusiva es el if, una contracción de else if. Si no, o si no haga esto, pues entonces, o considere este otro caso. En estas cláusulas condicionales, los bloques elif y else son opcionales. Además, pueden incluir tantas declaraciones elif como desee. Lo que nos quiere decir es que no tenemos que tener elif. Puede que solamente tengamos un sí, y puede que lo que lleva pues a que tampoco necesitemos un else, no. Simplemente si esto se cumple, haga esto y no considera más casos. Bueno, eso es todo. O cuando quiero ya que considere más casos, una disyunción de casos, pues bueno, si esto, haga esto. Y si esto, entonces ya sería el elif, haga esto otro. Y en el caso de que ninguno de los dos, ese sería el else, pues entonces haga esto otro. Tenga en cuenta especialmente el uso de los dos puntos y espacios en blanco para indicar bloques de código separados. Mírenlo acá. Hay que tener en cuenta que si tengo una sentencia if con una afirmación booleana, termina en dos puntos y luego de eso va un sangrado para decir que ese es el bloque de código que corresponde a, a esta sentencia condicional. Bueno, entonces, esto es similar a lo que sucede cuando definimos
una función, el encabezado de la función termina con 2 puntos, y la siguiente línea se sangra con 4 espacios. Todas las líneas sangradas subsiguientes pertenecen al cuerpo de la función hasta que encontramos una línea sin sangrar terminando la definición de la función. Sí, ya uno sabe que terminó el ciclo, que terminó el bloque de código correspondiente a esta sentencia condicional, porque la siguiente línea ya no está con este mismo sangrado. Para decir, bueno, entonces ya se salió de esa sentencia. Ya no, la siguiente línea no pertenece al bloque de código que corresponde a esta sentencia condicional. Eso es muy bacano, es muy fácil leer un código en Python. Es demasiado fácil, muy, muy sencillito, y es una de lo que lo hace tan atractivo en la actualidad para ciencia de datos. El uso de Python, su legibilidad es precisamente lo que lo hace tan atractivo para la ciencia de datos. A mí me gusta como dejar este en español casi siempre. Me gusta como utilizar mi traductor para corroborar y practicar también la pronunciación. Y dice, no se parece a nada que haya visto en mi vida, y es como que está diciendo ese número como que no sabemos qué hacer con él. Is unlike anything I ever seen. Bueno, entonces, bueno, aquí ya tendríamos esa parte. Aquí vemos otra, ya la definición de una función f de x que tiene un ciclo condicional, pero que no tiene else. Es una forma como la definieron bastante inadecuada, me parece a mí, porque para este ejemplo, pues defino la función x, y si x es 0, pues imprima solo, solo imprima cuando x es positivo, pero después está un print, dice también solo cuando, y también imprima solo cuando x es positivo, y por fuera del ciclo condicional imprima siempre sin importar el valor de x. Pues como que es una función, en mi opinión, como muy vacía. Yo le quitaría todas estas otras 2 líneas y diría, bueno, pues, ¿qué es lo que quiere que haga esta función? Mire que solamente tenemos la definición de la función, la sentencia condicional y un imprima sin retorno. ¿Qué está diciendo, hombre? Pues cada vez que entro en X, evalúa si es positivo. Y dice, bueno, el número dado es positivo. Entonces, el número dado es positivo y listo. El número dado es positivo. Bueno, el número, esta es una manera de imprimir muy bonita. Le pongo llaves. El número, y aquí al terminar la cadena, le escribo acá punto format y entre paréntesis escribo el X. Y aquí ya le quito esta otra parte. Es una manera para que él me incluya dentro del texto a este valor que entró a la función, donde fue evaluada. Entonces, el número X es positivo. Y solamente va a hacer impresiones cuando eso pasa. Eso es para lo que le da a programar. Entonces aquí ya, cuando evalúo f en 1, dice el número 1 es positivo. Bueno, aquí me falta quitarle esta parte del mensaje que no tiene sentido acá. Y si la evalúo en 0, pues no la programaron para imprimir nada cuando fuera 0 o cuando fuera negativo. No se programó nada con eso. Entonces uno puede simplemente el ciclo condicional para que se ejecute esta línea, pero solamente se ejecuta cuando se cumpla, o sea, verdadera, esta afirmación booleana, x mayor que 0. Y ya en este día 4, que era el de ayer, del curso de Kaggle, nos hablan de Boolean conversion o conversiones booleanas, y nos recuerda que es que con la función int y la función float, uno puede convertir algunos objetos de Python a enteros. Por ejemplo, recordemos que yo puedo aplicar la función int a 3.5
Y él, miren, me lo convierte en un entero. Me dice, bueno, tomo el 3. Y me convierte mm, a, aquí, vamos a ponerle que está un poquito lento hoy el internet, o al menos para mí, está funcionando como lento. Para entrar a la celda. Entonces, bueno, aquí está muy lentico y está funcionando como dándonos problemas. Y ahora la función float aplicada a un entero. Entonces, bueno, pues si la aplico a un entero, al 3, mire que me lo entrega como 3.0. Ya se vuelve de naturaleza de punto flotante para Python. Entonces, pues con los booleanos también va a pasar lo mismo, que también podremos hacer conversiones. Aquí nos muestran, vea, si yo al 1 lo transformo en booleano, entonces él me lo transforma en true. Lo que muestra, pues, otra vez nos corrobora que el 1 es el número que se le asocia al valor booleano true. Y al 0 se le asocia el valor booleano false, que vamos a ejecutarlo. Aquí ya está muy mal hoy, está funcionando mal. Está parpadeando hasta la imagen, como un problema de internet. Entonces miren que al 0 lo transformó en false. Y a la cadena en este caso ASF, la función bool aplicada a ella, pues miremos a ver qué nos transforma y le dicen en true. Entonces como diciendo, bueno, pues una cadena no vacía. Mientras que si es una cadena vacía, no tiene nada, ya que simplemente pusimos los delimitadores, nos dice que es false. Entonces se vuelve también un indicador de si una cadena es vacía o no está vacía. Podemos usar objetos no booleanos en condicionales if y en otros lugares donde se esperaría un booleano. Este curso es bastante, me parece a mí como muy interesante, lo diseñaron de una manera muy agradable. Pero y el internet está muy mal para mí, parpadea hasta la imagen, es como muy extraño. De pronto me decían de que de pronto quitando la imagen y solamente hablándoles desde acá, voy a quitar entonces la pantalla a ver si nos ayuda. Bueno, sigámoslo así a ver. Y entonces, aquí muestro un ejemplo de cómo utilizar condicionales en lugares donde se esperaría un booleano. Por ejemplo, después de un if, uno esperaría que siguiera un booleano, una afirmación booleana. Y aquí está simplemente if 0. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hace ahí? Está diciendo, pues, if 0, como diciendo como, y bueno, como que cuál sería el booleano que se está comparando ahí. Entonces es como si ya sabemos que el 0 le corresponde un false y como, bueno, pues, el código asociado a la afirmación condicional nada más se ejecuta si el booleano es verdadero. Entonces, como aquí este es falso, no nos va a imprimir el 0. Y después evalúa, pues, el if spam, pues ya sabemos que una cadena no vacía le corresponde true, por lo tanto va a imprimir spam. Entonces, miremos cómo nos efectúa y mire que sí, efectúa spam. Mientras que si yo aquí le pongo un 1, entonces, bueno, va a imprimir lo que dice ahí, un 0. Bueno, y ahora miremos a ver, acá es por el internet que hoy está tan mal. Y vemos que ya nos imprime efectivamente el 0. Y hay una de las cosas que también hace y es que, mire que no nos imprimió el otro. Y es que cuando tengo un if y un else igualmente categorizados, entonces si se ejecuta el uno, el otro no. Esa es una de las cosas que también debemos de notar. Siendo que los dos son afirmaciones verdaderas, bueno, se va a ejecutar el primero que encuentre. Entonces, si este no se ejecutaba, en este caso cuando estaba el 0, pues entonces
ejecutaba el otro. Y si el otro pues era una cadena vacía, pues entonces no se ejecuta ninguno. Bueno, entonces no se ejecutó ninguno. Vemos cómo conoce uno mucho mejor, entonces que son una disyunción excluyente, solamente un caso va a ser el ejecutado. Bueno, eso es lo bueno de esta interactividad en el Jupyter Notebook para ver qué es lo que pasa cada vez que hacemos cambios en el programa. Ya viene los problemas prácticos de codificación, en donde uno aplica lo aprendido en este día de hoy en Kaggle, que entonces, bueno, pues yo se los presentaría en el próximo video. Muchas gracias.